Hasta ahora hemos estado trabajando con escalas mayores y menores, que a mí me gusta pensarlas como una construcción horizontal. Tenemos una nota que sucede a otra y a otra. Pero hoy vamos a trabajar en un tema importantísimo en la teoría musical, que es la forma en que estudiamos la relación entre dos notas. Y esto es lo que se llaman los intervalos. Este es el quinto video de la serie Los fundamentos de la teoría musical. Si no han visto los videos anteriores, les recomiendo que empiecen por ahí y que descarguen el PDF con ejercicios que pueden encontrar en la descripción del video. ¿Y qué es un intervalo? Un intervalo es la distancia entre dos notas, así de simple. Es como en la vida cotidiana, nosotros estamos midiendo distancias constantemente para todas nuestras actividades, para construir una pared, para lanzar un objeto, cuando hacemos deporte, cuando estamos manejando, cuando estamos haciendo una camisa, incluso cuando estamos cocinando. Esta capacidad de medir distancias es esencial. Y en la música, por supuesto que no es la excepción. Para medir distancias usamos unidades de medida como el centímetro o el metro, el kilómetro, dependiendo de lo que estemos midiendo. Pero en la música no vamos a utilizar ni el centímetro, ni el metro, ni el kilómetro para medir la distancia entre notas, sino que la unidad de medida en la música es el semitono. Dominar los intervalos es importantísimo porque es como aprender a usar una regla que nos permite medir todas las relaciones entre las notas. Esto lo vamos a usar para la construcción de escalas, para la construcción de acordes, en el estudio de la armonía, en el análisis melódico, las progresiones armónicas, incluso en música que no está basada en un lenguaje tonal funcional. Muchas veces la herramienta principal para analizar y entender esta música es con el uso de los intervalos. Si queremos llevar esta idea del intervalo al diapasón de la guitarra, podemos empezar de una manera sencilla pensando en una sola cuerda. Aquí en la sexta cuerda tenemos notas en cada traste y yo puedo perfectamente decir, voy a medir la distancia que hay de aquí hasta aquí, o voy a medir la distancia de aquí hasta aquí arriba. Eso lo podemos hacer perfectamente con los intervalos. Y aunque puede parecer que estamos midiendo centímetros, realmente estamos midiendo semitonos, que en la guitarra equivale a un traste. Entonces, si yo voy a medir la distancia de aquí hasta aquí, yo voy a contar 1, 2, 3, 4 semitonos. Vean que estoy midiendo de aquí hasta aquí. Este primero aquí no lo cuento porque ahí no me he movido. El primer movimiento que hago es aquí, 1, 2, 3 y 4. Si quiero medir la distancia de aquí hasta aquí arriba, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y así podemos ir midiendo estas distancias muy específicas. Ahora veamos cómo se llaman los intervalos. Generalmente cuando yo enseño este tema, a mí me gusta decir que los intervalos tienen nombre y apellido. Encontrar el nombre de un intervalo, la primera parte, es muy sencillo porque simplemente contamos cuántas notas hay desde la primera hasta la segunda. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la distancia o el intervalo entre do y mi, simplemente cuento do, re, mi. Son 3 notas, por eso ese intervalo se llama una tercera. Si cuento la distancia de fa a re, entonces cuento fa, sol, la, si, do, re. Son 6 notas, por eso este intervalo se llama una sexta. Los intervalos tienen este tipo de numeración: segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, que es un intervalo importantísimo, que es simplemente la misma nota, solo que una octava más arriba. Por ejemplo, la distancia de do hasta el otro do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esto es lo que se llama una octava. Ahora, si queremos hablar del apellido de los intervalos, aquí existe mucha más información que tenemos que aprender. Primero, ¿cuáles son los posibles apellidos de un intervalo? Tenemos 5. Justo o perfecto. Este es uno solo y lo que pasa es que se utilizan estas dos palabras como sinónimos. Algunas personas dicen justo, otras personas dicen perfecto, pero esto es exactamente lo mismo. También mayor, menor, disminuido y aumentado. De estas 5 opciones, en realidad son 3 las que más vamos a usar, que son intervalos justos, mayores y menores. De hecho, estas 3 posibilidades de justo, mayor y menor lo podemos dividir en 2 grupos. Están por un lado los intervalos justos y por otro lado los intervalos que pueden ser mayores y menores. Los intervalos justos son la cuarta, la quinta y la octava. Y los intervalos mayores, la segunda, terceras, sextas y séptimas.
Y en el caso de disminuidos y aumentados son variaciones de estos dos grandes grupos. Los intervalos justos se pueden convertir en disminuidos y aumentados y los intervalos mayores y menores también se pueden convertir en intervalos disminuidos y aumentados. Vamos a ver ejemplos porque si no esto no tiene ningún sentido desde lo abstracto. Y lo mejor es que todo esto ya está organizado en una tabla muy sencilla. Aquí vemos dos columnas, en la izquierda el nombre del intervalo y en la derecha el número de semitonos de cada intervalo. Entonces digamos que queremos saber cuál es el intervalo de do a mi. Paso número 1, contamos cuántas notas hay de do a mi, do, re, mi. Este es un intervalo de tercera. Paso número 2, contamos cuántos semitonos hay de do a mi. Vamos a hacerlo aquí en la guitarra. Vamos a tomar este do y este mi en la misma cuerda para que sea muy fácil de ver. De aquí a aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 semitonos. Si vemos en la tabla, la tercera que tiene 4 semitonos es una tercera mayor. Eso es todo. El nombre de este intervalo de do a mi es de tercera mayor. Ahora yo puedo hacer ese mi bemol. Esto todavía se llama un intervalo de tercera, porque de do a mi bemol todavía son 3 notas, do, re, mi. Pero ahora lo que pasa es que tenemos 3 semitonos, porque si este es do, ahora este es mi bemol, bajamos medio tono el mi, este es mi bemol y ahora tenemos 1, 2, 3 semitonos. Y aquí vemos en la tabla que la tercera que tiene 3 semitonos es una tercera menor. Y listo, eso es todo. Intervalo de do a mi, tercera mayor. Intervalo de do a mi bemol, tercera menor. Veamos por ejemplo una segunda, de la a si. Son 2 notas, la a si, por eso se llama segunda. ¿Cuántos semitonos hay de la a si? 1, 2. La segunda que tiene 2 semitonos es la segunda mayor. Si yo le pongo un bemol al si, ahora todavía tenemos una segunda, la si. Lo que pasa es que el si es bemol. ¿Cuántos semitonos hay de la si bemol? Solamente 1. Y esto se llama una segunda menor. Veamos ahora los intervalos justos que son importantísimos y los estamos usando constantemente. La cuarta, la quinta y la octava. Ahora tomemos por ejemplo la cuarta justa de re. Contamos 4 notas a partir de re, re, mi, fa, sol. La cuarta de re es sol. Y ahora tenemos que verificar que esta cuarta justa tiene 5 semitonos, que es lo que dice la tabla. En la cuarta cuerda ese sol está aquí, en el quinto traste. Adivine cuántos semitonos vamos a tener. Del re al aire hasta el quinto traste tenemos 1, 2, 3, 4, 5. El otro intervalo justo es la quinta. Si lo hacemos igual desde re sería re, mi, fa, sol, la. La quinta de re es la. Y ahora verificamos que esta distancia sea de 7 semitonos, que es lo que esta tabla nos indica. Y por supuesto, esta es la en el séptimo traste, desde el re al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues claramente esta distancia del re a la es de 7 semitonos y esto se llama un intervalo de quinta justa. Este es un buen momento para ver cómo un intervalo justo se transforma en aumentado o disminuido. Cuando tenemos el intervalo justo y le subimos medio tono, se convierte en aumentado. Si le bajamos medio tono, se convierte en disminuido. Por ejemplo, esta cuarta justa de re a sol, ya vimos que tiene los 5 semitonos. Si yo utilizo el sol sostenido, de re a sol sostenido, todavía tengo una cuarta, re, mi, fa, sol. Pero ahora no tengo 5 semitonos, sino que tengo 6. Esto es lo que se llamaría una cuarta aumentada. Aquí también puedo ver que la quinta justa de re a la se puede convertir en quinta disminuida. Si yo ahora pongo el la bemol, este intervalo que es justo, al bajar medio tono se convierte en disminuido. Y la distancia del re a la bemol se llama quinta disminuida. Pero vean qué curioso, de re a sol sostenido es cuarta aumentada y de re a la bemol es quinta disminuida. Esto nos trae de nuevo al concepto de enarmonía. Así como tenemos 2 notas que se llaman diferente y suenan igual, por ejemplo, do sostenido es igual a re bemol. Ya vimos este concepto desde los primeros videos. Pues con los intervalos pasa lo mismo. Tenemos intervalos enarmónicos. De hecho, este intervalo de cuarta aumentada o quinta disminuida es muy específico. Tiene el nombre de tritono porque son realmente 3 tonos, son 6 semitonos.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Si abrimos la puerta a la enarmonía, ahí sí nos podemos meter en problemas porque empezamos a crear intervalos que no son útiles realmente. Terceras aumentadas, terceras disminuidas, segundas aumentadas y disminuidas. Esto no es común, son intervalos que sí existen, se pueden crear, son correctos, pero no es lo que estamos utilizando constantemente. Por eso mi consejo es concentrarse en intervalos mayores, menores y justos. Lo que está en la tabla, eso es más que suficiente. Y si queremos pensar en intervalos aumentados y disminuidos, generalmente se va a referir a la cuarta y a la quinta. Y aunque no vimos un ejemplo de cada intervalo, la lógica es la misma. Es más, si este tema es nuevo para ustedes y quieren empezar a concentrarse en algunos de los intervalos, yo les recomiendo que empiecen con las terceras, con la quinta y con la séptima. Estos son los intervalos con los que vamos a construir los acordes principales de triadas y acordes de séptima. Y este tema es tan importante que ya he hecho otros videos. Uno sobre cómo incorporar los intervalos al oído interno y otro sobre cómo se construyen y cómo se ven los intervalos en el diapasón de la guitarra. Les dejo los enlaces en la descripción para que puedan encontrarlos con facilidad. Así es como medimos las distancias entre notas. Este tema, por supuesto, se puede profundizar mucho más. Hay otras clasificaciones de los intervalos, pero como un primer paso, esto es suficiente. Recuerden que pueden practicar en el PDF. Ahí mismo les voy a poner la tabla con el nombre de los intervalos y el número de semitonos para que lo tengan de referencia. Les deseo una excelente semana y una excelente práctica de intervalos y nos vemos en el próximo video de la serie. Hasta luego.